Bienvenidos y buenos días. Este miércoles, un miércoles nuevo de testimonio, vamos a continuar con el glorioso testimonio de nuestra querida hija Agneri. Hoy vamos a continuar y no te muevas, quédate ahí, no te muevas, porque no debes perderte absolutamente nada de lo que Agneri nos va a continuar diciendo. Recuérdate, comenzamos el miércoles pasado y hoy vamos a seguir y vamos a terminar con el glorioso testimonio de Agneri González. Dios te bendiga, amado hermano. Después de esa carta que hiciste, con cierta frecuencia tú clamabas a Dios. Cada vez que tenía ese momento lúcido. Cuando tenía un momento lúcido, usted lo ha dicho bien. En los momentos lúcidos, tú le pedías perdón a Dios, tú clamabas a Dios para que te ayudara. Sí. Pero volvía otra vez. Y ¿tú recuerdas cuántas veces entraste y saliste a tu casa? ¿O cuál fue el mayor tiempo que duraste fuera de tu casa? El mayor tiempo que yo duré fuera de casa fue como un año y mes, algunos meses. No me sé exactamente la fecha porque ¿se puede decir que tú duraste más de un año fuera de tu casa? Sí. ¿Más de un año? Sí. A veces, que no iba a la casa. Sí. A veces visitaba cuando papi no estaba ahí. Exacto. Para visitar a mami. Ella iba a ver a mami, pero ella aprovechaba que papi estaba en el interior para ir a verlo. Pero Agneri duró un tiempo en que fue un año, como un mes, 2 meses, que no vivió en mi casa, que no vivió con nosotros. No me digas. O sea, ella se fue varias veces. Se fue varias veces. Se fue, sin mentirle, algunas 6, 7 veces. 6 o 7 veces. Yo no sabía la cantidad bien, porque 6, 7 veces. Yo no me acordaba de cuántas veces fueron, pero fueron varias veces. Sí. ¿Y en algún momento llegaste a tu casa por alguna sobredosis o algo? Sí, en 2 ocasiones. La primera vez yo estaba muy terriblemente mal, que yo me sentía que me estaba muriendo prácticamente. Yo le había pedido también a esas personas que por favor me llevaran al médico, no me llevaron. Y cuando yo llegué a mi casa, yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue la primera vez o segunda vez, porque yo tuve una vez que llegué casi inconsciente, que la que me recogió fue mi hermana en la puerta. Pero la primera vez yo toqué a la ventana de la habitación de mi hermana y yo le estaba rogando que por favor que me abriera la puerta, que estaba mal. ¿Y tu papá no te la abría? No, porque la habitación de papi quedaba al fondo y aún así papi había dicho que no. Él que tenía no, prohibido que yo entrara que Agneri volviera a la casa. Wow. Sí. Porque que ya yo lo había decepcionado muchas Sí, así veces. ¿Y qué pasó entonces cuando volviste con esa sobredosis a la casa? O sea, una madrugada. Estaba en algún sitio y de la sobredosis, los amigos no te llevaron al hospital, a la clínica, y tú llegaste a la casa. Sí, llegué a la casa y... ¿Te llevaron? Sí. Lo que pasa es que no recuerdo si esa fue la primera vez o la segunda vez. Si fue la primera vez donde tú me recogiste en la puerta, que tú me dices que le tocaron y que un amigo me dejó ahí en la puerta inconsciente. La dejó tirada en la escalera. Un amigo la dejó tirada en la escalera. Un amigo, entre comillas, sí. Vi cuando se iba la persona y entonces vi a Agneri en la escalera tirada. Entonces yo la levanté como pude, la entré a la casa y entonces como a la media hora de estar ahí ella me dice que estaba muy mal, muy mal. Yo lo que le dije, no, tú lo que estás es borracha. Entonces ella volvió a insistirme, no, manita, me siento mal, me siento que me estoy muriendo. Entonces, ahí fue que cruzamos a la clínica. Sí. Había una clínica al frente de donde nosotros vivíamos en ese tiempo. Y yo, ¿Esa fue la primera o la segunda? La primera. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez, pastor. Ella dijo que 2 veces llegó. Sí, esa fue la primera vez.
Mami estaba interna. Mami estaba interna, sí, esa fue la vez que mami estuvo interna. Duró 3 días en intensivo, con problemas muy fuertes cardíacos. La misma situación, me imagino. La misma situación de Sí. estrés, el no saber de Amneris, la preocupación, todo eso. Y yo como pude, crucé con ella a la clínica. Y ahí en emergencias, bueno, la trataron inmediatamente, le hicieron lavado, le pusieron intravenosa. Ahí se dieron cuenta que era una sobredosis. La doctora de emergencia me lo dijo. Me dice, tu hermana tiene una sobredosis, pero ¿y qué ella? ¿Tú sabes? Y yo digo, bueno, doctora, no sé. La verdad no sé. Yo todavía ahí no sabía que Amneris estaba consumiendo cocaína. Ahí fue que la doctora me dijo, ella tiene una sobredosis, pero es de cocaína. Yo había mezclado Y entonces varias tenía, tipos de droga. encima estaba bastante tomada, tenía alcohol. Entonces, por eso ella Wow. me decía, manita, me siento que me estoy muriendo. Ella no me podía, ella solamente me pudo decir eso, ella no pudo hablar más nada. Entonces, ¿cómo crucé con ella? El Señor me ayudó porque yo tenía un peso muerto arriba, prácticamente. Y la doctora fue que me dijo, hay que dejarla aquí ingresada. Eso fue 2:00 de la medianoche y a las 6 de la mañana, pues entonces ya Amneris fue reanimada y todo y me la dieron para llevármela a la casa porque ellos la querían dejar en observación. Okay. Pero como papi y mami estaban en intensivo en la misma clínica. O sea, tu papá cuidando a tu mamá. Exacto, yo no quería que en ese momento papi se enterara de que Amneris estaba en esa condición. Precisamente para no cargarle de preocupación por la situación en la que mami estaba en ese momento. Entonces, Amneris, cuando saliste de la clínica, te fuiste a la casa. Déjame un segundito, pastor. Lo que pasa es que acordarme de esa cosa, sí, todavía no debería, pero recordar eso todavía es como, sobre todo por todo lo que pasaron, mi familia, sobre todo. Sí. Ahora que ya yo conozco del Señor y yo sé que todo eso pasó y ellos me perdonaron. Dios te perdonó. Y Dios me ha Y libertado. no puede vivir con culpa. No, Pues no. no hay culpa. No hay culpa. Lo que pasa es que nada más de recordar ese cuadro, es decir, de saber Sí. todo ese sufrimiento, es decir, yo no quisiera que nadie atravesara por eso. Y por eso quiero que la gente sepa que en Jesucristo, que en el Señor hay oportunidad de salir de ahí. Amén. Que aunque parezca imposible, no hay nada difícil para el Señor. Amén. Y que como a veces uno ni sabe cómo lo hace, pero Él tiene todo el poder y la gracia para hacerlo. De ahí, entonces, yo volví y regresé a la casa. Porque entonces papi, al ver mi condición, se movió como a... O sea, se sensibilizó. Sí, sí. Y esa vez sí pudimos hablar y yo le conté un poco de cómo me sentía. Ya me imagino que le hiciste promesa de papá, yo no voy a volver. Sí, Me otra imagino. vez, de nuevo. Le prometiste que no iba a volver. Le prometí que no iba a volver y que yo no iba otra vez a juntarme con esas amistades y que iba a permanecer en la casa y que iba a cambiar y todo eso. Le prometí todo eso y le pedía que orara por mí. ¿Y qué tiempo duraste entonces? ¿Te volviste ahí de la casa? Duré unos meses en la casa tranquila. Unos meses. Unos meses. En la casa tranquila. Yo trataba de tener fuerza de voluntad. Pero yo no tenía dominio propio, yo no sabía lo que era eso. No, Porque no yo lo podía que consumir. sentía, óigame, pastor. No podía consumir No en la podía casa. consumir. Pero entonces el vicio te llamaba. Exactamente. El vicio y también lo que había en mi interior. Porque yo sentía como que algo dominaba mi voluntad. Es decir, como que era más fuerte que yo. Yo de verdad en mi interior deseaba con todo mi ser cambiar y dejar todo eso. Wow. Y ser otra persona. Wow. Pero yo no podía. Era algo como que en ese entonces era más fuerte. Era que mi mente estaba en eso. Y todo, mi ser, mi cuerpo. Era una cosa que lo pedía. O sea, tú misma no tenía dominio de ti, por tanto tú no podías cambiar nada. Mi papá quiso ayudarme de que vamos a suministrarte, es decir, vamos a ir reduciendo el alcohol poco a poco. Él quería usar como ese método. Él también quería buscarme ayuda.
como para que yo fuera un centro, pero yo no quería. Tú no querías. No, yo no quería. Yo decía, un centro, pero tú no ves cómo viven la gente de esos centros. Y decía, no, yo no quiero. ¿Tú has visto que algunos se han sanado? Le decía yo, así, cosas así. Pero era que yo no quería para nada eso. Pero yo necesitaba ayuda. Pero sobre todo el Señor. Yo no sabía, pero era algo muy fuerte. Porque era Dios que tenía que hacerlo porque tú no podías. Exactamente. Entonces él trató como de suministrarme poco a poco así el alcohol en la casa, porque él entendió que yo tenía ese vicio. Yo le dije, papi, es algo que ya yo no domino. Ya Pero tú lo que querías era un toque de cocaína. sí, era una cosa terrible, porque era el cuerpo, el organismo, todo en mi interior como que lo pedía. Yo no les sé explicar. Eso se llama síndrome de De abstinencia. abstinencia. El hecho de no poder consumirla por estar en tu casa, tu cuerpo se pone Eso me nervioso. ponía irritable. A veces yo estaba irritable. Yo no era una persona así. Yo no era una gente de estarme pero irritando, ahora- exaltando, pero ni nada de jamás, esas cosas. Jamás. Pero eso me puso irritable, me puso mal. Entonces, discutía con papi a cada rato. Y hasta que yo no resistí y volví y me Volviste fui. a irte para la calle. Ay, Dios Y esa Así vez fue es. sin decirle nada. Sí, fue así. Wow. como- O sea, después de la clínica, que te hacen un lavado, Ujú. que te limpian, que viene y dura papi- par de meses, que papi me que tu perdona. papá de te nuevo. perdonó, era muy fuerte el Ujú. deseo que te controló y te volviste a la calle entonces. Así mira. es, lamentablemente. Bueno, seguí de nuevo lo mismo, pastor, con otras personas también que yo conocía del mismo grupo aquel, y ahí me quedé, en el mismo estilo de vida que llevaba. Viviendo en la calle, comiendo. Ahí lo que fuera. era peor, porque entonces ahí yo no tenía mucho sitio en donde quedarme, porque ya se fueron reduciendo. Ujú, ujú. Entonces, ya usted sabe, yo ni sabía a veces de mí, porque a veces ni comía y era consumiendo droga, Ay, Dios mío. bebiendo alcohol, a mí se me había ido el apetito, todo ese tipo de cosas. Y era peor porque ya yo no tenía deseo de vivir. Yo no tenía deseo de vivir. Yo no quería seguir viviendo. Es decir, si yo tenía esperanza de vida en ese entonces, no, ya no. Ahí no la tenía. Y llegaba ya más a los extremos. Incluso había amistades de esas que me decían, Aneri, pero tú siempre te estás yendo a los extremos ahora. Yo no sé cómo dentro de ese grupo había gente en la misma condición que yo, pero habían otros que tenían como un dominio, como que usaban las cosas por un momento y las soltaban cuando querían y lo usaban así esporádicamente. Pero el que tiene muchas debilidades emocionales se vuelve dependiente de esa basura. Sí, sí. Entonces llegué a un momento, yo tenía una pareja en ese entonces, y era totalmente que si era consumiendo, era al extremo. Wow. Y no paraba. Y a veces me decía, pero ya, y no, yo no paraba. daba para allá. Ese día yo dije, no voy a parar, porque ese día yo como que quería salir de mí. Quería morirte. No quería saber de mí. Y entonces ahí llegué a otra sobredosis, pero peor. Y esa vez yo le rogué a esa persona que me llevara a mi casa, porque ya yo sentía que yo estaba en mis últimas. Y Wow. ahí sí llegué y ahí sí fue que le toqué a mi hermana por la ventana de su habitación esa vez. Y la rogaba, manita, por favor, ábreme, manita, por favor, ábreme. Y Nati, Inés, Sí. volví a decir Nati porque en casa Importa, decimos Nati. Nati, Sí, Nati. Sí. me abrió. Pero eso sí, ella me abrió porque yo, por obra Con de miedo, Dios, porque tu papá. por obra de Dios. Sí, sí. Porque ella me abrió y no me quiso hablar. No, yo no te hablé. Ajá, no me habló.
Yo no le hablé. Me Le acuerdo. abriste y no le hablaste. No le hablé. Yo estaba muy ¿Enojada? incómoda. Yo estaba sumamente enojada con el Neris. Wow. Sí, Sumamente porque enojada. Viviste la experiencia en la clínica, ¿verdad? La experiencia de la clínica, Sí. del lavado, de la cosa, de No, mamá que está y interna. todas las oportunidades y todas las veces que le prometió a mi papá, que nos prometió a nosotros que ya no iba a volver a hacer lo mismo. Entonces, la manera como la vi cuando Sí. ella entró, dije, "Ah, no, pero aquí no, No hay nada que no, hacer. no". Wow. Bueno, entonces ahí yo cogí, me fui para la habitación donde estaba mi camita, me tiré ahí. Y yo entonces después de un rato, no sé qué tiempo, no empecé a sentir mis piernas, ni a sentir las manos. Mi boca se empezó a torcer, mis manos engarrotadas. Se mi le hermana agarrotaron los dedos. Después, engarrotado, así Se una le agarrotaron cosa. los dedos, o sea, se torció, Se torció. sí, torcida, cara torcida, la boca torcida. Los dedos agarrotados totalmente. O sea, ella no parecía, no se veía nada bonita. Absolutamente nada. Una cosa Con era... toda esa belleza que tiene. Era No se veía como... bonita. Mire, pastor, Ese era vicio como... acaba. No, mire, Pues era la como si sobredosis. algo la hubiera poseído a ella. Wow. No, Sí. no. ¿Cómo Realmente. No? ¿Cómo no? No, Sí. sí, exactamente. ¿Cómo No no? es nada bonito contar esto, pero hay que decirlo. Es decir, Sí. la realidad de lo que a veces hace, lo que hace Y las sobre drogas y todo- lo que hace también estar en tinieblas, porque uno está en Sí. tinieblas. Y sobre todo es bueno contarlo para ver cómo tú saliste, para que la gente vea Sí. Sí, cómo el Señor te sacó amén. Amén. de ese maldito Sí. vicio. Así Fue el es. Señor que lo hizo. O sea, eso es, mira, esto tiene una trascendencia, porque hay tantas personas que toman esa actitud de, bueno, ya todo se perdió. Así es. Ya lo mismo que hiciste, una sobredosis, ya, Anneri, pero déjala, te decían los amigos, Anneri, no, dale para allá, bebe, no, es que es para dejar matarme, Ujú. ¿verdad? Pero estoy pensando, ¿verdad? En esa carta que le dijiste al Señor, Sí. y sabiendo que Dios no se queda sin hacer nada. Así es. Así es. Dios no se queda sin hacer nada. Dios siempre está operando. Así es. Entonces, pienso ahora, ¿verdad? Que en esa situación donde ya tú estabas, que Inés dijo ya, bueno, Inés dice que tiene cuerda, pero te vio ya torcida, Sí. como si fuera Sí. un derrame, una cosa. Y las manos, las manos. totalmente, los dedos así, encogidos. O sea, y ella decía, Yo no no sentía siento las las piernas. piernas. Decía, yo no siento las piernas. Eso fue una madrugada. Eso fue Sí, una eso fue madrugada. una madrugada. Eso fue una Eso fue una madrugada. madrugada. Y entonces amanecí. Yo- Y sí, eso pues yo le habla, seguía insistiendo. ella, o sea, uno le está diciendo que ella decía eso, pero yo quiero que usted oiga, o sea, si usted hubiera podido oír la manera como era que le salían las palabras, Ujú. Bla, 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 bla. una cosa, Y ya yo le decía, por favor, que yo me estoy muriendo. Es decir, Pero no ya- era así. Llama, no. Por favor, nada de no, eso. no, No. no, no, no. Pero yo le decía, llama a papi, llama a mami. Wow. Es decir, y mi hermana entonces en ese instante me dice, mira muchacho, yo tengo que trabajar mañana, cállate. Y después fue que me dijo, yo le dije que me estoy muriendo. Y entonces ella me dice, ojalá y te mueras. Porque que mi hermana, no, ella no lo dijo de corazón. De eso yo estoy Yo muy lo sé. consciente. Claro. Sino Imposible. que los familiares a veces viven en una presión y un estrés de vida cuando ven a su ser querido en ese estado. Ya tú andabas por Y ahí estaban como por los 20. decepcionados. 23 yo tenía para ese 23 por ahí. entonces. Sí, O 23. sea, que tú vienes de los 17, Desde los 17, Más o menos, 18 por ahí. 17, 18, Sí, bregando porque- con esa vida. Bregando Sí. con esa vida. Así es. Entonces, mi hermana ya al verme así, como que se levanta, como para salir de mí, y fue donde mami le dijo, mira, Neri está en este estado. Entonces, mami, al verme, impresionada, fue donde papi le dijo, ay, por favor, ven viejo, que ella está muy mal. Papi no quería, porque como le habíamos dicho ya. Sí, sí, ¿ya? sí. A bajar. Exactamente. Entonces, mami le dijo, no, mire, ella está así, está asado.
Entonces, papi fue a ver. Y cuando él me vio, él como que se desarmó. El amor de padre. Se desarmó. El amor de padre. Y pensar que Dios dice que si eso somos nosotros, ¿Cuánto? que no sabemos dar más la dádiva a nuestros hijos, mira cuánto más Dios lo hace con nosotros. Porque fíjate cómo tú acabas de decir que se desarmó. Así es. Se desarmó al verte ya en esa situación. Así es. Y entonces, Ahí él empezó entonces a clamar, a orar. o sea, ahí cambió a el método. Dios. Sí, ahí empezó a clamar a Dios. Me empezó a imponer las manos, a clamar por liberación, por sanidad. Y pidiéndole misericordia al Señor, mucha misericordia. Y en medio de esa oración, yo empecé a llorar muchísimo. Y yo entonces ahí yo tuve como conciencia de mis pecados. Yo tuve como una conciencia. Eso fue la madrugada. Sí, eso fue la madrugada. Pero una cosa como que me vino así a mi mente y a mi corazón todo el peso de todo lo que yo estaba haciendo, que no era agradable a Dios en mi familia, pero como un arrepentimiento. No ¿cómo, ¿qué es el otro término que es diferente al arrepentimiento? Una liberación. No ¿cómo que se llama? Conciliación. No. De que tú edítenlo, por favor. No me acuerdo el término, que remordimiento. Ok. Porque a mí me daban a veces remordimiento, pero ahí vino un arrepentimiento. Y yo le pedí perdón a Dios dentro de ese estado. Yo le dije, Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Y con muchas lágrimas, perdóname, Dios, perdóname. Y le pedí perdón a papi y a mami. Y yo me estaba como despidiendo. Yo sentía que yo, no sé. Y tu papá estaba ahí clamando. Y tu mamá, Clamando. Inés, me Y imagino. papi. Bueno, Inés, no, porque tú no eras cristiana. No, ellos todavía no estaban convertidos al Señor. Ah, ok. Pero Reconciliados con el papi, Señor. no estaban reconciliados todavía con el Señor. Pero papi nunca dejaba de orar de esa manera. Porque ¿qué fue lo que a él le sembraron cuando él era joven? Que sirvió al Señor por unos cuantos años. Esa era su manera de orar. O sea, todo el tiempo él clamaba al Señor en el nombre de Jesucristo. A él no había que hablar de santos ni nada. No, papi siempre estuvo centrado que el que quiere llegar al Padre solamente es a través de Jesucristo. Y esa era la manera de él orar. Todo en el nombre de Jesús. Y él siempre tuvo, aunque estuvo apartado del Señor, pero siempre tuvo esa autoridad en Cristo. Que eso siempre lo recuerdo. Disculpe que interrumpa, pero una vez estábamos en una situación, en una crisis muy fuerte en mi casa. Y papi con una autoridad le dijo a la enfermedad, ahora mismo no hay trabajo, pero enfermedad, en el nombre de Jesús, tú no vas a entrar a esta casa. Pastor, hasta que él no consiguió trabajo nuevamente, en mi casa no pasó ni un dolor de cabeza, ni una gripe. Porque es que en eso fue que él fue instruido. Eso fue lo que le sembraron a él. Entonces, siempre él se mantuvo con esa fidelidad al Señor, aunque él estuvo apartado. Sí. Pero entonces, esa madrugada que tú llevas con esa sobredosis, que llegas con un lado torcido, según nos cuenta... Ella se torció en la casa, fue. Según nos cuenta Inés, se torció en la casa, se le engreñan los dedos. Se le agarrotaron los dedos en la casa. Y eso tú lo viste, no sí, es que... No. No es que tú lo viste. Que yo lo vi. Tú lo viviste. Claro, lo viví. Y después que papi hizo oración por ella... él me cargó. No sé como si una niña, sí. Y me llevó a su habitación con mami y él me acostó en el medio. Pero ella comenzó a vomitar. Porque papi pidió que me desintoxicara. Que el Señor la liberara. Y ella comenzó a vomitar, pastor. O sea, mira que esto está interesante. Eso, mire. Te cargó. O sea, ahí estaba el papá. Ahí estaba el Padre. Y el amor del Padre. Ahí estaba el amor del Padre. Ahí estaba Dios obrando. Que a pesar de tantas fallas, volvió y me recogió y me cargó. Ahí estaba Dios obrando. Como Dios. Amén. Porque Dios es quien se sensibiliza a Tonito, tu papá, para que te abrace, para que
Para ore, que la levante. para que te levante, te carga como su niña Amén. y va y te deposita En su cama, en su cama. en medio de ellos en dos, esa en esa condición. Está en esa condición. wow. Y él ahí desde la cama seguía orando, pero yo estaba muy intranquila. Y yo le decía, yo me voy a quedar así. Y yo lloraba mucho, me voy a quedar así. Y él, tranquila, Sí, que Dios no porque te va a dejar así. ella seguía con las manos agarrotadas Sí. Y torcidas. y, no Sí. y sentía nada de ese entumecimiento en las piernas, no sentía las piernas. Entonces, eso fue por horas, pastor. Sí. Horas. Hasta que casi amaneciendo yo empecé a vomitar. Pude levantarme, ya, a movilizar mis O piernas. sea, no pudiste dormir mientras estaba en medio de No, ellos yo en no la cama. dormí. No, yo, Ni ellos yo no tampoco. dormí por... Ni ellos tampoco, No, nadie. tampoco. Yo me quedé en la habitación despierta porque ya a la hora que era, yo dije, bueno, no me voy a dormir porque ya dentro de un par de horas me tengo que preparar para irme a trabajar. Yo estaba en un trabajo que lamentablemente en ese momento no podía llamar y decir, mira, no voy a poder ir por tal cosa. Era un trabajo muy demandante. Y tuve que irme a trabajar en esa situación, pero yo dejé ese cuadro en mi casa. Entonces, tú dices que entonces, luego en la mañana Ujú. comenzaste a vomitar. Sí. A vomitar mucho, varias Sí. veces. Toda esa Mucho, basura mucho. que, Todo, que Dios todo. iba a sacar. Así es. Y a medida que pasaron las horas, se me fueron normalizando mis dedos, normal. Y eso aquí se me fue enderezando. Me quedó un poquito torcidito por unos días, pero después se me normalizó ya totalmente. Que Dios ahí respondió y Él fue que hizo la obra. Pero Amén. en ese instante, yo le dije, ya cuando yo estaba más lúcida, que yo quería ir a casa de mi tía, pasarme unos días con mi tía, porque yo necesitaba estar como fuera de que yo recibiera llamadas de amistades, usted sabe, O sea, tú como no alejarme. No, no. Entonces, Y papi, menos de la malicia. Que exactamente. Entonces, papi me dijo que sí, que me iban a llevar, hablaron con mi tía y mi tía de muchísimo amor me recibió allá, me recibió por varios días con ella allá y ella también pasó un tiempo fuerte conmigo, porque ahí fue que empezó un proceso de liberación, donde ella amanecía conmigo sin dormir, porque a mí me estaban dando ya los Sí, síntomas de la abstinencia, abstinencia fuerte. temblores, me desesperaba, no dormía, gemía mucho. Ella tenía que empezar a orar, pedir cadenas de oración en su iglesia. Ella me ungía. Sí, era como un tormento que yo estaba pasando en ese momento. Claro. Tenía momenticos de tranquilidad, de paz, pero volvía otra vez a la batalla. Porque era que yo tenía una lucha tanto espiritual como física. Ujú. Más la emocional, porque todo se involucra. Entonces, ahí ella, después ya que yo estaba un poquito más fuertecita, porque yo casi no comía ni nada, ella me dice, ¿tú quieres que vayamos a la iglesia donde ella se congregaba en la Trinidad? Y yo le dije, sí, tía, vamos. Y entonces esa mañana ella me llevó con ella. Hubo un predicador que dio un testimonio tremendo. Ese predicador estuvo muerto y el Señor lo resucitó. Y eso a mí me ministró muchísimo. Wow. Y cuando él hizo el llamado, él dijo, los que quieran recibir al Señor ya públicamente, vengan adelante. Y yo me acuerdo que yo pasé y hice ya la oración de fe, pero yo sentía algo en mi interior diferente. Wow, es como que el Señor Gloria a mismo Dios. te habló ese día. Sí, Así es. completamente. Ya yo sentía que yo necesitaba de Él, Allá estaba. de Él, de Dios, de Cristo. Porque yo reconocía que yo necesitaba salir de donde yo estaba, de la droga, reconciliarme con mi familia, pero yo no había reconocido que yo necesitaba de Él. Ok. Y ahí yo reconocí mi necesidad de Él, de la vida de Jesús. Entonces ahí yo hice lo recibí públicamente, lo acepté, me rendí al Señor de todo corazón. Y como que tuve fe, Ok. Wow. Wow. como que me vino la esperanza y la fe Amén. de vida. Y Gloria a deseo, Dios. como deseo de vivir, de cambiar.
Entonces ya de ahí te fuiste otra vez donde la tía. Sí, volví donde mi tía, a seguir, continuar un par de días allá. Y dentro de esa experiencia, estando en casa de tía, que como le había contado, que el Espíritu Santo de Dios sabe que eso es así, que yo no estoy inventando nada. Yo estaba leyendo la Biblia y mi tía estaba oyendo Radiovisión Cristiana. Y yo estoy en la sala y de repente yo empiezo a sentir como un calor, un fuego aquí en el oído, en el lóbulo del oído. Y como que iba creciendo. Yo sentía ese fueguito ahí, yo no sabía por qué era. Y de repente yo oigo esa voz audible, pero una voz firme, Wow. una voz Será Dios. poderosa y una voz como que me transmitía mucha seguridad. Sobre todo esa es la palabra. Yo no sé, yo empecé a llorar y a reír a la misma vez. Y yo empecé a experimentar en mi interior algo que yo no sé ni cómo describirlo, porque era muy grande, muy grande. Y yo oía esa voz del Señor que me decía, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mía eres. Cuando pases por el agua, yo contigo estaré. Wow. Y si pasas por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, Wow, el mismo Dios. el Santo de Israel, El mismo completito Dios. así. El mismo Dios. Yo escuchaste, sé, yo lo escuchaste, escuché audible. audiblemente. Gloria a Después yo Jesús. supe Wow. que eso está en Isaías, digo en Jeremías. Ah, tú no lo sabías en ese No, entonces. no, porque yo no estudiaba la palabra ahí en ese entonces. Ok. Que eso Wow, está es en verdad. Jeremías. Estaba. Y que en Isaías, perdón, ¿qué está? En Isaías. Y yo dije, Dios mío, y empecé a sentir como que me están bañando. Wow. Bañando. Yo sentía que me bañaban. Esa es la Bendito palabra sea Dios. literal que yo puedo describir. Bendito sea Dios. Que me bañaban y me bañaban y me bañaban. Y mi tía se acercó y me dice, ¿qué te pasa? Porque ella me ve que yo estoy llorando y riendo. A la misma vez. Sí, y entonces ella le puede contar. Y ella me dice que ella sintió la presencia del Señor también en ese momento. Yo le describí lo que estaba experimentando. Y ella me dijo, eso es el Señor limpiándote y el Gloria Señor a Dios. asegurándote Wow. que Qué te escogió y impresionante. que está contigo. Gloria a Dios. Qué impresionante. Y no es porque yo sea más especial que yo oí esa voz, ni nada. Para nada, ni me considero No así. te preocupes, que Dios hace las cosas como Él Sí, quiere. pero yo siento, Como Él Así es. quiere. Y Él con es quien soberano, Yo Él es siento- soberano. como Él quiere. Yo así O es. siento- sea que Él es así. que él necesitaba como afirmarme eso, porque vinieron tantas tormentas y tantas cosas después, que yo pasé por esas aguas y yo pasé por ese fuego. Y yo me recordaba siempre de esa palabra. O sea que después de ese proceso también, después de que estaba de tu tía, también siguieron situaciones. Sí, porque tú Bueno, sabes que uno el viene enemigo de una, no está contento. una No, liberación no. espiritual Sí, también, sí. Claro, ya tú no volviste más. No. O sea, después de la experiencia. Después de esa experiencia, No volviste yo más a- empecé a congregarme en un lugar y donde el pastor también el Señor lo sacó de una situación parecida. Y ahí duré 1 año y algo. Pero el Señor entonces de ahí nos movió aquí O sea, a buenas nuevas. ¿Tú quieres decirme que cuando sales de donde tu tía, Ujú. te fuiste otra vez a tu casa? A mi casa, sí, Sí, ya me recibieron sí. en mi Te casa. Sí, recibieron en tu casa, sí. porque ya era nueva, Claro. Nueva criatura, como dice el Aleluya. Señor. Si alguno está en Cristo, nueva Nueva criatura criatura es. es. Entonces ya buscaste una iglesia. Así Sí. es. Me dijiste que esa iglesia incluso era del pastor Merete, Sí, César César Merete, Merete. que yo lo conozco muy bien. Y a ahí César se Merete. congregaban ella, mami y papi. Yo no. Tú no, lo tuyo viene ahora. Sí. Entonces, Agneri, tú dices que el pastor tenía una situación parecida. Pasó Pasó antes por de las- conocer al antes Señor. de conocer al Señor, Sí. oye cómo es Dios. Sí. Oye cómo Así Dios es. contatena todas las Así cosas. es. O sea, te saca de una situación y te lleva a donde un pastor, Así es. ¿verdad? Que
que te entendía, que tú Así te es. sentías bien. Sí, no, ahí yo recibí muchísimo amor, muchísimo. Wow. Era una congregación pequeña, pero de mucho amor, mucha unidad, ujú. que recibimos mucho apoyo en la oración, respaldo, iban a mi casa a orar mucho, y siempre estaban dispuestos ahí a ayudarme, a socorrerme en cada Wow, situación gloria a Dios. que uno estaba. Pero entonces, después de ahí, el pastor enviudó, tuvo que ir a los Estados Unidos con su familia. Ok. Y entonces, nada. Saliste de esa iglesia. Exacto. Y estábamos orando para que el Señor nos llevara a la congregación que Él quisiera, a donde quisiera que nos congregáramos. Y visitamos aquí a Buenas Nuevas porque mi tía me dijo, pero acuérdate del pastor Pedro, que se conocían de la cruzada, porque mi papá también, al principio cuando recibió al Señor, él se congregaba ya con mami. Y después fue que ellos llevaban, era como le dijo Inés, como un estilo de vida así como sin asistir a una congregación a su manera. Entonces hasta que el Señor, con esto que me pasó a mí, fue que los llevó a ellos a rendirse también por completo al Wow. Señor. Sí. Bendito sea Dios. Ese fue también el método que Dios permitió para usar, para que mi papá y mi mamá se afirmaran en el Señor. Oye, Así cómo es. es Dios. Así son O sea, cosas que uno no fácilmente entiende. Agneri fue el instrumento El que Dios instrumento. usó para Sí, que, exacto. oye, Así es. Cosas que uno porque no por eso es que a Así es. Dios no lo podemos encasillar. Así ¿no? es. Por eso es que no lo podemos. No. Dios una vez le dio un tacazo a una gente Así es. para sanarlo y después agarró lodo y le puso en los ojos a una gente con saliva y lo sanó. Sí. Porque Dios es así. Sí. O sea, que fíjate el milagro tan grande. Yo puedo entender, yo prefiero entender que Dios realmente salvó a tu papá y a tu mamá Sí. a través de ti. Sí. Y la gente podrá decir, pero ¿y él no era cristiano y oraba? No se pongan a estar interrogando No. ni a estar cuestionando, porque es que Dios no tiene parámetros, No. vuelvo a decir. Entonces, aquella vez Agneri necesitaba la intervención, ¿verdad?, de Dios, y Dios lo usó a él. Ahora Dios te usa a ti para que entonces su vida fuera enderezada en el Señor. Así es. Las cosas de Dios a veces no la entiende porque dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No, y no ni son de mal tampoco. Y nuestros caminos no son sus caminos. Así Es es. decir, son más altos, son más excelentes. Las cosas que el Señor tiene para ordenar nuestras vidas. Es decir, son métodos que dan muy buenos resultados, pero que a veces uno no entiende. No, entonces, estamos hablando de que en medio de esta situación que llega de madrugada, recibes el amor, el cariño de papá, te tuerce grave, Dios comienza a provocar un vómito, es todo, y sola, con la ayuda de Dios, Así Con el poder, la saliste gracia de la Dios. situación, sin Así ir a una es, clínica así es. y sin ir a un centro de atención para drogadictos. Así es. No, No. teníamos los medios en ese momento para Sí, pagar sí. un centro de No, atención. no había, No. pero Dios no necesitaba tampoco eso. No. Y entonces es que tú dices, lléveme donde mi tía, Así es. ¿verdad? Y donde tu tía, ya tú misma dices que tu tía vivió un periodo Sí. medio fuerte, Sí. porque ahí te atacó el síndrome De de la la abstinencia. abstinencia de los vicios. Sí, sí. Entonces ahí tu tía te lleva a la iglesia y en la iglesia hay un predicador que cuenta una experiencia que te llegó a ti, tú te conviertes al Señor, tú misma dices que sentiste, ¿verdad?, que realmente te convertiste al Sí, Señor, sí. vuelve donde la tía, Así es. entonces tu tía, donde tu tía tiene la experiencia de Dios Audible. audiblemente Ujú. hablarte a través de su palabra, De su te palabra, dijo, así es. usó su palabra y te dijo, no temas Ujú. porque Mía yo te eres, cambié, Te redimí. eres Te puse mía, nombre te nuevo. puse Soy un de nombre, Amén. que es lo que Dios hace Amén. con nosotros, Así nos es. pone Así es. nombre. Ujú. Nombre nuevo. Nombre nuevo. Ya de ahí entonces, o sea, yo quiero que se entienda esto. Sin la intervención de un médico, Así Así es. se enderezó.
Sí, se Sin la enderezó. intervención de un médico, sus manos volvieron a la normalidad. Exactamente. Sin la intervención de un medicamento, supiste expulsar Así es. toda esa malicia Pero que no había. una vez, no sé si Aneris recuerda, no solamente una vez se oró por liberación para ella. Ok. Después que ella pasó los días donde mi tía, que volvió a mi casa, Ujú. mi tía iba con personas a orar a casa, Ok. porque había que dar un No, seguimiento a proceso, Aneris. proceso. Y en la casa, un día, había una tarde de oración en mi casa y estaban orando por ella. Y ahí también el Señor se manifestó. Ella botó espumarajo por la boca, porque el Señor seguía limpiándola. No fue nada más ese día. No fue nada más ese día. No te recuerdas. No No, me acuerdo bueno, bien de pues eso. yo sí me recuerdo muy vívidamente. Que después de donde volvió la tía, él siguió. Sí, porque es así. Es así. Fueron varias veces a orar. Ujú. Y en uno de esos días que fueron a orar por ella, en ese día el Señor hizo una O sea, limpieza. que el Señor continuó. La total. Porque La ella total. ya después de esa vez que oraron y que ella terminó de botar toda esa espuma que no sabemos qué era, Exacto. ¿No? Imagínate. el Señor la limpió completamente. Y jamás, ni más nunca. nunca en la vida. Wow, tú Más que nunca estás en la vida. escuchándonos, por favor, Más nunca en la vida. no limites a Dios Así y es. no te creas desamparado. Decía Neri, yo no soy una privilegiada y Dios no tiene tampoco privilegios. Así es. A todos nos ama. Amén. Por favor, no importa la situación, clama a Dios. Amén. Fíjate que Agneri dice que le hizo una carta a Dios. Le hizo una carta a Dios en medio del lodo. Le hizo una carta a Dios. Todavía al día de hoy ella la tiene, ¿verdad? Sí. No necesitó nada, no necesitó médico. Y no te Así estamos es. diciendo que no vayas al médico. Así. No te estamos diciendo que no busque ayuda. No. Busca ayuda. Así es. Cada vez que pueda, busca ayuda. Busca el médico. Inés dice, nosotros no teníamos para ir a un médico. No. Y como Dios no necesita médico, tal vez así fue mejor. Pero Dios está dispuesto a ayudarte en la situación que tú estés pasando. Dios, los brazos de Dios, la mano de Dios, Así es. no se detienen, no se doblan. Amén. Siempre su mano está extendida. Siempre. La mano del Señor en no la se ha mano cortado del para Señor. hacer milagros y maravillas. Amén, amén. Así es. Fíjate cómo Dios ha obrado en la vida de Anneri. Miren qué hermosa muchacha. Miren qué belleza. Ay, gloria a Dios. Qué belleza. Dios la limpió. Así es. La gracia del Señor. Y no le voy a dar la edad de ella. No. No le voy a dar la edad. No le diga, no. No, yo no la voy a dar. No. Pero si usted supiera la edad, usted diría, no, aquí hay problema. Esa sí no la creo. Dije, si es una sirve. Lo que Dios ha hecho, miren Ay, qué hermosa muchacha de Dios. Con proyectos de Dios. Amén. Con Amén. proyectos de Dios. A pesar de durar, le cuento que esa es la experiencia, no fue ayer, ¿eh? No. Esa no es una experiencia que pasó ayer. No, hace Eso muchos ya, años. ya Agneri tiene más de 20 años Sí, que esa experiencia quedó atrás. sí. Más de 20 años que esa experiencia quedó atrás. Ay, Quedó sí. atrás. Y todos los que estamos por más de 20 años en la iglesia Buenas Nuevas, estamos viendo a esta elegante mujer y a su querida y apreciada hermana. Estamos ahí viéndola, sabemos de su vida, no se nos escapa, sabemos de su vida. Así es. Y a partir de ahora nos vamos a acercar más a ti. Gloria a Dios. Nos vamos a, eso me dijo el pastor Pedro. Tenemos que acercarnos más a Neri y a Inés. Amén. De verdad. Ustedes siempre han estado cerca. Sí, Siempre, pero queremos pero acercarnos más, más. ¿verdad? Más. La Sí, más cerca. queremos Sí. acercarnos más. Sí. Entonces, wow, yo estoy asombrado porque es que uno ha bregado con personas que han pasado experiencias. Sí, sí. Y bueno, yo conozco un caso de un papá que no hay sitio de restauración de adictos que le falte por visitar. Wow. Aquí, Wow, Dios, papá. en Estados Unidos, Wow.
en Sudamérica, ha internado a su hijo. En Costa Rica lo internó. En Estados Unidos, en Miami, lo internó. Aquí en todos los centros lo ha internado. Óyeme. No y ha sido forma. difícil. Wow. Muy difícil. Difícil. Sin embargo, miren cómo Dios lo ha hecho simple con esta muchacha. Y esta muchacha hoy tiene planes. Ella tiene planes de Dios. Antes no tenía planes. Amén. Antes vivía en la depresión, en la derrota, hasta desear morirse. Sin embargo, hoy tenemos una mujer de futuro. Amén. Amén. Una mujer de Amén. futuro en Dios. Amén. Futuro en Dios. Porque Agneri es una estrella. Gloria a Dios. Puedo decirle que Agneri es una estrella. Hemos estado cerca por mucho tiempo, la conocemos su corazón. Sé de personas que son amigas íntimas de Agneri y cómo hablan de Agneri, cómo celebran la vida de Agneri. Yo estoy sumamente feliz por la vida de Agneri y aunque ella vivió esa experiencia, Dios la levantó. Amén. Dios la Amén. levantó de esa experiencia y yo sé que las peticiones que le hiciste a Dios en esa carta que tú dices que todavía no se han cumplido, todavía yo te sugiero que la sigas esperando. Amén. No, sí, yo sigo Sigue esperando, y creyendo. porque lo en el más Señor. difícil Dios lo hizo. Sí. Amén. Lo más difícil Dios lo hizo. Él hizo muchas cosas y sobre todo manifestarme su amor. Como yo le dije, yo he visto la evidencia del amor de Dios cada día de mi vida. Y Él siempre me recuerda esa cita bíblica que es una promesa, que dice que con amor eterno te he amado. Wow. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. En otra versión dice, te soporté con misericordia. Aleluya. Para mí eso es asombroso, demasiado grande. Es decir, el amor que Dios me manifiesta, siendo Él el Rey de Reyes, siendo Él, no necesitando nada ni a nadie, pero Él nos creó por amor. Él nos dio vida por amor. Y Él nos dio vida para que nosotros no solamente tengamos vida aquí en el plano terrenal, sino que Él dio lo más preciado de sí, que a Jesucristo su Hijo, para que también en Él nosotros tengamos vida y vida eterna, una morada eterna, porque a veces nosotros pensamos que aquí es toda la vida que hay, pero no, es decir, yo pude haber muerto Sí. y haberme ido sin Cristo y mi eternidad no iba a ser con el Señor. Exacto. No iba a ser en la morada del Padre Celestial, de las que preparó Jesucristo, para que los que creen en Él participen de ello, sino que pudo haber sido otro lugar que no fue creado para nosotros. Así es. Oye, qué hermosa la vida en Dios, porque entonces, ¿cómo fue de ahí en adelante tu relación con tu papá? Sobre todo con tu papá. Oh, bueno, al principio me costó ganarme su confianza. Sí, claro. Y es eso natural. también fue una de las peticiones que le hice a Dios, que me permitiera ganarme la confianza de mi papá. Duré como 2 años y pico para ganarme su confianza, porque al principio no creía que yo le decía la verdad. No, O sea, imagínate. Es que incluso a veces yo le decía, yo voy con unos hermanos a la iglesia, a una vigilia, y él no creía a veces en eso. No, Es decir, fue con tiempo, demostrando con mis acciones, con mi conducta, pero una cosa que yo empecé a establecer una relación con Dios, a acercarme a Dios, a abrirle mi corazón a Dios. Ya yo me relacionaba más con Dios, abriéndole mi corazón que con mi propia familia. Sí, así es. Es decir, el Señor me enseñó a amarlo. wow. Y me enseñó a amar a mi familia y a amarme a mí misma, porque yo no me amaba a mí tampoco. Wow. Entonces, todo eso nos va enseñando el Señor. Y después, sí, mi papá me tiene una confianza que mi hermana le puede decir. Yo le Sí. decía, esto es así, y papi sabía que eso era así. Wow. Y demostrado con hechos. Y es porque el Señor me hizo actuar diferente, a decir la verdad, a hablar con la verdad, a ser Ser honesta. íntegra en toda su manera de vivir. Porque le he Ser- pedido ser al íntegra en Señor todo. que me dé honestidad. Es decir, que pueda hablar con la verdad
y que así sean las cosas. Sí, incluso tu papá llegó a darte, se sentaban ya a hablar de padre a hija y a abrirse Él el llegó corazón. a abrir su corazón conmigo y con mi hermana también, pero lo abrió de una manera que me contó No, con tu hermana él nunca lo todas cerró. las cosas. No, Con Inés nunca lo cerró porque No. con Inés no había razón, pero no, contigo sí estaba pero cerrado. después No. habían cosas que Inés no sabía. Sí. Ok. Sí, y papi se abrió de una manera como que éramos los mejores amigos. Wow. Sí, los No, mejores eran los mejores amigos. Y compartíamos muchas cosas en común, teníamos muchísimas cosas en común que no habíamos descubierto que teníamos. Y nos gozábamos juntos y compartíamos juntos. Es decir, yo a veces compartía con él cosas que no eran de mi tema de preferencia. Yo me sentaba con él a ver un programa de Julito Jacín. Hablar de política. Que a mí no era que me gustaba, pero era porque yo quería compartir con él todo ese tiempo. Sí. Todo ese tiempo que yo no tuve la oportunidad de compartir con él. Sí. Yo lo quería recuperar, yo estaba ávida de compartir con él. Y yo me sentaba con él ahí y era oyendo temas que a veces después me terminaban interesando, de historia, de política, y empezamos a conversar sobre eso. Pero conversábamos también mucho del Señor, de la Sí, sobre palabra. todo. Ujú. Eh, De la palabra de Dios. Sí, conversaba muchas cosas de su niñez. Yo conocí cosas que él atravesó que yo nunca Wow. imaginé. Sí. Que, Wow, sí, pues y él duró muchos años siendo un profesor de INTEC, Ujú. Sí. de matemática, yo creo. No, No, contabilidad, De contabilidad. todo lo que era el área de finanzas en INTEC. Wow. Dio clases también en la Duró muchos OIM, años. en la Mundial. Muchos años Ujú. dando clases Sí. en INTEC. Sí. Wow, entonces yo Y tú me- también él, hay una petición que yo le dije, Señor, otra de las peticiones, que por favor, yo no quería hacer nunca jamás. Digo, no, eso de nunca jamás no se usa, pero yo lo uso. No importa. Nunca jamás, no quiero ser instrumento ni de tristeza, ni de preocupación, ni que le robe la paz a mi familia. Yo necesito que yo pueda ser aquí un instrumento de alegría, que le transmita paz, que ellos estén tranquilos. Y mi papá un día me lo dijo personalmente, pero también me hizo una carta. Wow. En un retiro que fue de aquí de la Congregación Buenas Nuevas, Sí, en San sí, Pedro sí. de Macorís, que Sí, fue sí. encuentro con Jesús. Sí. Y se le pidieron a los familiares que escribieran una carta a sus hijos, o si era la esposa, al esposo, y que escribieran lo que ellos sentían o veían de su familiar, de su ser querido, lo que quisieran escribirle, expresarle. Y eso fue lo que escribió mi papá todo formal, él. Me la hizo impresa. Y aquí dice, si usted quiere lo puede leer. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. Pasaron. Inés, léela tú, porque yo me conozco. Bueno, si es usted. Ay, los lentes. Yo... Dice, cada vez eso que fue el leo 30 de eso. junio del 2006. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces la carta dice, bueno, una pequeña carta, gracias doy a mi Señor, honor y gloria a su nombre, porque en su infinito amor y misericordia ha permitido que esta palabra se hiciera realidad en la vida de mi amada hija Amneris. Gracias, mi Señor, por su vida y porque ella ha traído alegría, bendición y gozo a mi corazón y a mi casa. Amneris, te amo y desato palabra de bendición sobre ti. Tu padre agradecido, Tonito. Wow. Wow. Esas palabras llenaron por completo mi corazón y sanaron muchas cosas. Esto era parte de las cosas que tú le habías cosas. pedido al Señor. Sí. Que tú no querías seguirle, quería arreglar Y cuentas. entonces tan puntual, es decir, él dijo lo que yo le había pedido al Señor, que yo quería hacer para ellos. Sí, Y un día él me lo dijo, me dijo, mi hija, yo estoy muy agradecido de Dios de lo que el Señor ha hecho contigo. Wow. Y tú eres aquí un instrumento de paz. Yo me gozo contigo, yo me gozo. Y siento orgullo de la mujer de Dios que tú eres. Cuando él me dijo eso, yo me quebranté y yo seguía pidiéndole perdón y siguiéndole perdón. Y papi me decía,
Ya tú no me tienes que pedir perdón, pues yo te perdoné. Ya yo no me acuerdo de esas cosas. Así es. Wow. Papi no Bendito me sea mencionaba nunca eso. Ujú. Dios. Bendito sea Dios. A todo esto, Inés todavía no se había convertido. No. A todo esto. De verdad No. que Dios tiene su manera de obrar, ¿verdad? Porque Sí. todavía Dios no había jalado a Inés. No, no. ¿Tú te convertiste en qué fecha, Inés? En el 2002. Comenzamos a congregarnos aquí a final de diciembre del 99. Ok, hace 23 años. Sí. Y en el 2002 fue que un lunes en la noche, agosto del 2002. Agosto del 2002. Sí. Te convertiste Me al convertí Señor. al Señor. Ese lunes yo no venía para el culto, porque salí del trabajo y papi me llamó y me dijo que mami no se sentía bien. Y yo le dije, bueno, yo pensaba ir a Buenas Nuevas, pero voy a ir a la casa. Entonces me dice, ¿tú pensabas ir a la iglesia? No, pues entonces está bien, vete. Que yo me quedo con tu mamá, está bien, tranquila. Anneri sí estaba ya aquí en la iglesia. Cuando yo llegué nos encontramos. Y ese día yo venía cargada de muchas cosas. El Señor lo sabe, tenía una carga fuerte en mi corazón. Y entonces cuando el pastor al final del culto hace el llamado, yo pasé al altar. A mí nadie me dijo, Inés, pasa. Es más, a Neri ni cuenta se dio. Ella nada más vio cuando yo salí y me vio al frente. Y me recuerdo como hoy que en el altar estaba el grupo de adoración y Patricia bajó a darme un abrazo. Wow. Sí. Y ahí entonces... Yo dando brinco ahí. Sí, ella dando brinco porque Claro. en mi casa solamente faltaba yo para ya estar todos en los caminos del Señor. Sí, yo cada Así es. domingo le decía, manita, hoy es tu día. El Señor quiere que tú lo aceptes. Y ella me decía, mira, si tú me sigues insistiendo, Yo le decía no voy que a no. venir a la iglesia. Pero era porque Dios tiene su forma y su manera. Hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Felices, entre emociones Sí, y gozo, Amén. porque ante la presencia de Dios, ante las maravillas de Dios, todo este tipo de cosas pasa. Todo esto, por eso Anneri en un momento lloraba y reía. sí. Lloraba y reía, ¿verdad? Ujú. Y esa lágrima que a ella le salían eran lágrimas de gozo, De de gozo, celebración. sí. Y de agradecimiento. Y de agradecimiento. Mucho agradecimiento. Mire, aquí hay una presencia ahora que nosotros Sí. Mucho agradecimiento. Muy no hermosa encontramos presencia. ni siquiera cómo parar. Muy hermosa presencia del Señor. No encontramos Gracias, cómo Señor. parar, esa es la verdad. Gracias. Y sé que Dios está haciendo algo ahora Amén. mismo ahí donde Señor, tú sí, estás. Padre. Te estás moviendo. Gracias. Sé que Dios está haciendo algo ahí donde tú estás. Gracias, Señor. Tú estás fijo ahora aquí, mirándonos. Sí, mi Dios. Mira a tu Dios. Sí. Mira a tu Señor. Mira a tu Señor. Háblale. Escríbele. Háblale. Escríbele. Él está para ti. Él está para ti. De verdad que Dios te bendiga y quiero que sepas que tenemos un Dios verdadero, Amén. Amén. un Dios que se deleita en el amor, Amén. un Dios que nos escucha cada vez, un Dios que es nuestro soporte. Amén. No te sientas solo. Clamemos al Señor, porque Él está para ayudarnos, para bendecirnos, y sin importar la condición, sin importar por donde tú estés pasando, Él no nos va a dejar. Amén. Anneri, de verdad, gracias a Dios por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Inés, gracias de verdad por venir como para ser testigo
que se vea que cualquiera que conoce a Neri no se imagina todo esto. Todo lo que ella ha vivido. La fidelidad de Neri y de Inés y de su mamá y de su papá en la iglesia. Todos los cultos ahí están, sembradas en su congregación. Y estamos viendo a Neri, nadie se imagina esto. Pero Dios siempre está de nuestra parte. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Que Dios te bendiga, amigo que nos escucha, que nos ve. Que puedas retornar a Dios. Tenemos unos números en pantalla. Nuestro WhatsApp 829-889-4712. Y nuestro número telefónico 809-567-7675, extensión 231. La Iglesia Buenas Nuevas está abierta para ti. En cualquier momento, acércate. Si tú no tienes dónde ir, una iglesia, si tú no tienes ningún dónde ir a que te brinden ayuda, ven a la Iglesia Buenas Nuevas. Llámanos, que vamos a orar por ti. Te recuerdo que cada miércoles tenemos la muestra del amor de Dios a través de sus hechos, de sus portentos, de sus maravillas. Te aseguro que Dios continuará sorprendiéndonos con lo que Él hace. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gracias, Inés. Gracias, pastor. Y gracias, Neri. Señor. Le amo. Gracias a Dios, le amamos. Le amamos Amén. a usted también. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.